Bueno, ahí está. Ahí está grabando. Justo se cortó. Cuando una de ustedes estaba comentando una pregunta que haría. ¿Qué clase de problematización del texto, volviendo un poquitito, realizarían? Profe, se podría preguntar por qué las hormigas no veían y qué pasó después. Claro. Yo diría inicialmente justo la anterior, que era si es que las hormigas creen que el hormiguero es su mundo. Me parece que es una pregunta medio, bajo mi punto de vista, me puedo equivocar en esto. Me parece que es un poco potente, digamos, es como demasiado fuerte la pregunta para iniciar una problematización del texto. Sí, diría que es una pregunta ya para más adelante, eventualmente. Yo haría alguna pregunta del estilo: ¿por qué Jantipa se aburre? ¿Por qué estaba aburrida? ¿Qué creen que se hacía en el hormiguero para que Jantipa estuviera aburrida? Para ustedes, ¿por qué se aburría Jantipa? A ver. ¿Qué se les ocurre? No sé, pensar que, o sea, con lo que nosotros sabemos, y bueno, porque hacen siempre las mismas tareas, hacen las mismas rutinas, hacen siempre lo mismo, y bueno, y ella, o sea, este personaje termina aburriéndose producto de estar siempre haciendo lo mismo y viendo lo mismo. ¿Y a ustedes les pasa eso? Sí. 100%. ¿Y qué hacen por lo general que los aburre tanto? La rutina, el levantarse siempre a la misma hora, ir, tomar colectivo, ir a trabajar, volver, siempre lo mismo en el trabajo. Después volver a tu casa, hacer las cosas de tu casa, siempre lo mismo, esperás con ansia los fines de semana porque es donde vos rompes la rutina, donde agarrás y haces otra cosa que no es lo que haces diariamente. ¿Y se rompe la rutina los fines de semana o creemos eso, pero en realidad lo que hacemos es hacer una nueva rutina? Una nueva rutina de fines de semana, creo yo. Tal cual. Claro. Es una rutina de fin de semana. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, por ejemplo, ¿qué otras cosas pudo ver Jantipa fuera del hormiguero una vez que recuperó la vista? ¿Vio pájaros, vio el perro? ¿Qué más pudo ver? El hormiguero visto desde afuera, como una montaña o algo así. Claro, puede ser. ¿Y alguna vez a ustedes les pasó que salieron o se encontraron con en algún momento que dijeron, wow, qué distinto que es el mundo, qué grande que es? ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasó, por ejemplo, cuando después de 25, bueno, también tiene que ver el tiempo, ¿no? Que cuando uno es chico, ve unas cosas, las casas y eso, como que las ve muy grandes, como que son inmensas. Pero cuando volvés después de un tiempo, es la misma casa y resulta que ya es más chiquita. O sea, a mí me pasó de pensar que yo vivía en una casa gigante y de golpe cuando voy a ver
nada, era chiquita, pero para mí, cuando era chica, veía que era una casa grande. Claro, es una posibilidad. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre? A mí se me ocurre, por ejemplo, no sé, irme de vacaciones a algún lado. Ver el mar, por ejemplo. Que es una inmensidad de agua que no llega a nuestra vista a captar toda la inmensidad que tiene. O ver una tormenta, por ejemplo, donde parece que todo el mundo se viene abajo, porque se cae el cielo. No sé si me ocurre pensar, digamos, ahora. Eso es una posibilidad. ¿Qué dicen ustedes? Estamos muy callados. Profe, a mí me pasaba cuando miraba el cielo. A ver, coméntame. No, cuando era chica me tiraba y cuando uno mira las nubes que se forman caras, nada, no sé, alucinaba o pensaba que había gente en las nubes, o sea, cosas de pensamiento de niña, ¿no? Y Claro. podía llegar a ver una historia entre las nubes, en el cielo, ver caras o ver a alguien que jugaba, cosas así, no sé si respondo a su pregunta, pero sería como pensar que había algo más allá del cielo y en las nubes como que había otro mundo, no sé. Muy bien. Que no era real, ¿no? Porque no eran personas reales, sino que era como dibujos, no sé. Fantasía. Muy bien. Y con esto que vos me estás planteando, o sea, esto es un ámbito de problematización del texto. El texto nos despierta algunas preguntas y lo que podemos hacer es trasladar esas preguntas que nos despierta el texto a la vida cotidiana, a lo que nos pasa a nosotros. Santipa se aburría. ¿Nosotros nos aburrimos? ¿Por qué nos aburrimos? Y llegando un poco a lo que vos estabas planteando por lo último, podemos empezar a indagar acerca de la discusión filosófica que tiene lugar después de la problematización del texto. Y un poco lo que vos señalabas, ¿no? Esta cuestión de mirar hacia el cielo y crearse historias, también nos puede llevar a, bueno, la inmensidad del cielo, que hay más allá del cielo. Y esa es una gran pregunta, ¿qué hay más allá de? ¿Qué hay más allá de lo que nosotros podemos ver? ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver? ¿O bien alguna vez les pasó que creían que las cosas eran de alguna manera y resultaron ser de otra? ¿A ustedes? Sí. Yo pensaba que el sol me seguía cuando era chico. ¿Cómo? Pensaba que el sol Cuando eras... me seguía. Claro, que el sol nos sigue. Bueno, nosotros por ahí pensábamos alguna cosa y después empezamos a pensar otra. O descubrimos que las cosas no eran del modo en que las pensábamos, sino de otro modo. Que la naturaleza de las cosas es distinta a como nosotros las percibíamos inicialmente.
Imagínense que entrar a discutir esto, si es que lo hacemos de una, sin aclimatar el espacio, es algo que va a generar más resistencias que otra cosa. Imagínense si es que yo entrara a un aula y dijera, ¿y alguna vez les pasó a ustedes que creían que las cosas eran de una manera y resultaron ser de otra? Y todo el mundo me va a mirar y va a pensar que me volví absolutamente loco, me imagino yo, haciendo preguntas muy extrañas. Y estas preguntas tienen que ser casi como preguntas concluyentes de una situación áulica. No partimos de estas preguntas, sino que llegamos a estas preguntas en base a una problematización previa, en base a una indagación, en base a un aclimatamiento y en base a mucha confianza con el otro. Porque si no hay confianza, estas preguntas no van a ser respondidas nunca. Va a generar terror una pregunta de estas características. ¿Qué otra pregunta se les podría ocurrir a ustedes? Si tuvieran que presentar este texto con este formato delante de un curso, ¿qué clase de preguntas podrían hacer? ¿Qué es la verdad? Podría ser una pregunta a partir de este texto. ¿Qué es verdadero? Pero en todo caso no sería qué es una verdad para ellos, porque si preguntamos qué es la verdad, y al chico lo podemos marear también, ¿no? No sé. Es como mucho Puede ser. también qué es la verdad, o sea, qué consideran ¿Qué para es la ellos verdad? verdadero. ¿Qué consideran que es verdadero? Eventualmente esa es otra pregunta posible. ¿Qué consideran que es verdadero? Otra pregunta posible en base al texto es ¿por qué muchos temen a la verdad? ¿O temen a lo verdadero? O bien preguntarles si que ustedes si es que ellos le tienen miedo a la verdad eventualmente. O le tienen miedo a equivocarse. Fíjense que las hermanas de Jantipa, cuando Jantipa contó que había algo más allá del hormiguero, no se comportaron de una forma curiosa. ¿Qué le hicieron? No le creían. No le creían, se enojaron incluso. ¿Alguna vez a ustedes les pasó, por ejemplo, que cuentan algo que vieron, algo por el estilo, que desafiaba, digamos, alguna verdad tenida por hecha por parte de los otros y los otros se enojaron y en lugar de escuchar dijeron que estaban locos o locas y las trataron mal, por ejemplo? Esto pasa. Sí, pasa. Esto pasa, Entonces, profe, y con los niños que son abusados. claro, Siendo bueno, sincera, pasa eso. Muchas veces los familiares, cuando se los acusa, se enoja la familia y le dice, está mintiendo, está confundida, que vaya a calmarse y que después diga la verdad. O sea, en primer momento no le creen. claro, y ahí uno tiene o que volver a la caverna o al hormiguero o resistirse.
y tratar de llegar a la verdad. Estas son todas cuestiones que pueden, digamos, trabajarse a partir del texto, que están presentes en este relato, pero son preguntas que abren a la discusión, pero si es que no se generó un clima previo, no van a ser respondidas nunca. Por eso es tan importante generar todas estas instancias, hacer todos estos pasos. Y la discusión puede ser súper rica, porque los niños son espontáneos, dicen lo que piensan. Y muchas veces dicen lo que piensan sin importar, cuando hay confianza, lo que le digan. Porque si es que hay una confianza preestablecida, que lo que se diga no va a ser reprimido, no va a ser anulado, y van a hablar. Cuando hay confianza se habla. Y se puede discutir cosas maravillosas a partir de esta construcción de la confianza. Entonces, este espacio de la discusión filosófica es lo más rico que tiene la propuesta. Y finalmente, tenemos una actividad posterior a la discusión, que vendría a ser, bueno, hacer algo práctico para fijar los conceptos, fijar lo que se ha trabajado. Podría ser realizar un dibujo, en este caso realizar un dibujo del hormiguero, y, no sé, pegarlo en alguna de las paredes, se me ocurre a mí. O en esta instancia de la virtualidad realizar un video, una infografía, o cualquier cosa de esas características, digamos, hacer una ficha entre todos. ¿A partir de qué? A partir de lo que se ha charlado, para que eso que hemos charlado tenga un registro, no se quede en una discusión en el aire, digamos, en una conversación en el aire. Tenemos que transformar eso en un producto, y esto a partir de una actividad posterior a la discusión. ¿A qué apuntamos? Bueno, fijémoslo en algún lado, hagamos algo con esto. Hagamos un cuento, podría ser, o pensemos un final alternativo para ese cuento, que en lugar, no sé, ¿qué pasaría si es que en lugar de que las hermanas de Jantipa se enojaran y la retaran y la censuraran, se prestaran de buena gana ellas también salir del hormiguero? ¿Y qué encontrarían saliendo ellas del hormiguero? Todo esto se puede hacer en una actividad posterior. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe, está bueno. Bueno, y lo que tenemos aquí son las 3 dimensiones que tienen que plantearse dentro del pensamiento. Estos son 3 dimensiones del pensamiento que se hallan presentes. Toda pregunta implica estas 3 dimensiones. Siempre hay una dimensión que es como la más importante en cada pregunta. Y estas son la dimensión crítica, la dimensión creativa y la dimensión sensible. Y estas dimensiones implican habilidades del pensamiento, que son las siguientes: plantear problemas. En la dimensión crítica son plantear problemas, formular hipótesis, argumentar y explicar, analizar, cuestionar, evaluar y poner a prueba. En la dimensión creativa es buscar alternativas, plantear hipótesis generando conexiones imprevisibles, es decir, conectar ideas, básicamente. Y en la dimensión sensible, permitir que surjan gestos solidarios, que se ejerciten empatía, que se evalúen los medios y los fines a la luz de los efectos que puedan provocar otros. Estas son todas habilidades del pensamiento que tienen que ser tenidas en cuenta al momento de generar una indagación filosófica.
Y lo que tengo aquí son algunas preguntas posibles. A partir de brindar puntos de vista, podríamos decir, ¿cuál es tu postura sobre este tema? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Alguno tiene otro punto de vista? Brindar alternativas. ¿De qué otro modo puede pensarse esto? ¿Se te ocurre otra manera de pensar sobre este tema, aunque no sea tu propio punto de vista? Clarificar implica, ¿puedes aclarar un poco más lo que quieres decir? ¿Alguien puede aclarar un poco más lo que se está diciendo? Reformular, ¿puedes decir eso mismo pero con otras palabras? ¿Alguien puede decir esto pero de una forma diferente para ver si podemos entender mejor? Inferir, de lo que estás diciendo, ¿te parece que se sigue esto? Es decir, buscar causas y consecuencias. Si eso fuera así, ¿no tendría que ser verdad también esto otro? Definir. Después de todo lo que hemos discutido, ¿alguien puede decir qué es X? ¿Puedes decir qué entiendes realmente por X? Detectar supuestos. ¿Estás suponiendo que para poder decir eso no necesitas primero decir esto otro? Dar razones. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Por qué te parece que eso está bien? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de esa persona? ¿Cómo te sentirías, cómo te parece, que verías el mundo si fueras otra persona? Detectar falacias. Las falacias son argumentos falsos que parecen verdaderos. Dice, ¿te parece que lo que dices se apoya realmente en una razón? Si otra persona te contestara de esa manera, ¿lo aceptarías? Y brindar ejemplos. Por ejemplo, ¿alguien puede dar un ejemplo de lo que se está diciendo? Estas son todas habilidades del pensamiento que implican alguna de estas tres dimensiones que estábamos hablando. La dimensión crítica, la dimensión creativa y la dimensión sensible. O mejor dicho, las implican a las tres, pero hay una que siempre se halla privilegiada. Me gustaría consultarles cuál de estas tres dimensiones creen que es la privilegiada, la más importante en, por ejemplo, una pregunta de el inferir, de la habilidad de inferir. Si es que yo les dijera de lo que estás diciendo, ¿te parece que se sigue esto otro? ¿A qué, digamos, habilidad o a qué dimensión, mejor dicho, del pensamiento corresponde? ¿A una dimensión crítica, a una dimensión creativa, a una dimensión sensible? ¿A la crítica? ¿La qué? ¿A la crítica puede ser? Puede ser, ¿por qué? Porque hay que llevarlos a pensar, a que indaguen, a que no sé, encuentren el problema y busquen una hipótesis y después puedan argumentar validándolo. Muy bien. Recordemos que en la dimensión crítica se argumenta y se explica. Buscar causas es argumentar y explicar. Está perfecto. Si es que vamos a brindar alternativas, ¿de qué otro modo puede pensarse esto? ¿Cuál de las tres dimensiones está en juego? ¿La crítica, la creativa o la sensible? La creativa, Muy bien. ¿Por qué? porque tengo que buscar una alternativa, algo para que responda y a la vez tengo que crear como otra postura para poder dar fe de eso. Por eso digo que es creativa, porque en todo caso estaría como tratando de buscar una relación también. Está perfecto. Muy bien. Si es que vamos a detectar falacias, ¿te parece que lo que dice se apoya realmente en una razón?
¿Eso a qué dimensión corresponde? ¿No sería la del pensamiento sensible? Por la parte donde uno tiene que ser empático, ponerse en el lugar del otro. Donde dice si otra Estoy en detectar persona... falacias. Si Ah, otra persona te contestara de esa manera, no, la primera estoy consultando. ¿Te parece que lo que dice se apoya realmente en una razón? esas serían buscar fundamentos. Claro. ¿Y eso corresponde a qué dimensión? A la crítica. Muy bien. Y ahora, si es que yo preguntara, ¿cómo te parece que verías el mundo si fueras fulanito? ¿A cuál de las tres dimensiones respondería? Y ahí sería la sensible, porque sería practicar la empatía. Muy bien. Ven que todas estas preguntas, estas son posibles preguntas que se harían, implican alguna dimensión del pensar y se pueden trabajar a partir de este cuento, de este relato. Por ejemplo, yo diría, ¿cómo te parece que verías el mundo si fueras Anita o Melita? ¿O cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de la hormiguita Jantipa? ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran en el lugar de Jantipa? Con miedo también, porque uno cuando se enfrenta a lo nuevo tiene un poquito de miedo. Claro, Pero está con muy bien. curiosidad también, ¿no? Porque la curiosidad es lo que te va Ujú. moviendo a conocer otra cosa. Así que curioso seguro. Muy bien, muy bien. Está perfecto eso. Entonces, todas estas dimensiones se hallan muy presentes, digamos, y implican el ejercicio, el ejercitar en el pensar con los otros. Y a eso va el cierre, podríamos decir, que es este: el pensamiento propio y la comunidad de investigación. Y aquí es importante consignar esta distinción que inicialmente señalé entre filosofía para niños y filosofía con niños. Porque lo que se trabaja en la filosofía con niños es el generar una comunidad de investigación junto con los niños, junto con los otros. Entender que el pensamiento propio es también el resultado de acciones colectivas, acciones comunes entre todos los que estamos participando de esta comunidad de investigación. Nosotros, como docentes, lo que hacemos es acompañar este proceso, es estar junto con el otro, indagar, hacer preguntas, pero dejar que el otro hable, dejar que el otro se exprese, se manifieste, y construir conocimiento junto con los otros, junto con los niños. Porque los niños nos pueden enseñar mucho a nosotros. Fíjense lo importante que es en ese sentido el concepto que nosotros vimos con Freire, el concepto de diálogo. Y también lo que vimos con Rancière en lo que refiere a la atención, a prestarle atención al otro. Y en indagar y problematizar junto con el otro. Todas estas cuestiones se hallan muy presentes en el programa. Está muy inspirado en la práctica socrática, pero también muy inspirado en Freire, muy inspirado en Rancière. Y lo que interesa es esta cuestión, generar acciones junto con los otros, para que los otros puedan manifestar su libertad dentro de la comunidad áulica. ¿A través de qué? A través del pensar libre, a través del construir, a través del habitar, a través del producir junto con el resto. Nosotros nos hacemos más humanos en relación con los otros. Y para hacernos más humanos, necesariamente tenemos que reconocer la humanidad en el otro. Reconocer la humanidad en los niños
también nos hace a nosotros más humanos. Y quería con eso, de alguna manera, cerrar un poco, si me permiten, me interesa cerrar con una pequeña anécdota, un poco sonsa, que es la siguiente. En una ocasión yo me fui digamos, a la casa de unos familiares por Año Nuevo, y estaba allí una sobrina mía que tenía en ese momento 3 años ella. Y era una niña muy dulce, muy cariñosa, entonces yo la tenía en brazos. Esto pasó hace muchos años. Yo la tenía en brazos y ¿qué es lo que acontece? Era fin de año. Y cuando sonaron las 12, empezaron los fuegos artificiales. Y la niña se largó a llorar, desconsoladamente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la niña se pudo haber largado a llorar? Una pudo haber sido por los fuegos artificiales, por el ruido, y la otra era si no estaba totalmente relacionada con usted, si no lo conocía, al desconocimiento pudo haber llorado. A mí también. me conocía perfectamente. Ah, entonces por los A mí me ruidos. conocía perfectamente y se estaba riendo hasta el momento de los fuegos artificiales. Y entonces fueron los ruidos. ¿Era el ruido? No sé, para mí. Para mí el ruido. ¿Qué opina el resto? Ahí era algo desconocido para ellos. El ruido, me parece también. El ruido. Bueno, yo también pensé que era el ruido. Quiero comentar. Y después me arrepentí mucho por los supuestos que tiene pensar que es el ruido. Porque ¿quiénes sienten miedo del ruido de los fuegos artificiales? Los perros. Los perritos. Los perros, los cachorros, los animales sienten miedo del ruido. Entonces, cuando yo presupuse que el ruido era lo que hacía llorar a la niña, de alguna manera la estaba asemejando a un perro. Estaba pensando, bueno, los perros lloran, los niños lloran, la niña es como un perro en este sentido. Y es una cosa tremenda que uno piensa, eventualmente, que se me pasó por la cabeza, que ni siquiera lo reflexioné críticamente a esto en el momento. Y de pronto le pregunto, se me da por preguntarle, ¿pero por qué llorás? No llores, le digo. Y la niña era una noche despejada, y señala el cielo, y señala a la luna, y me dice, van a hacer explotar a la luna. Y yo me di cuenta de que la niña en realidad no era un perro. La niña era brillante, era un poeta. Estaba empatizando con la luna. Estaba empatizando con la luna, la chica. Pero el razonamiento no era desacertado. La niña ve la luna en el cielo, ve que tiran bombas al cielo, e inmediatamente las bombas explotan y piensa, van a hacer explotar a la luna. El razonamiento de la chica era un buen razonamiento, estaba en lo correcto, pero lo que sucede es que nuestra razón, digamos, la razón nuestra, que es técnica, es científica, nosotros ya sabemos matemáticas, sabemos algo de astronomía, etcétera, 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 y sabemos que la luna es distante, está muy, muy lejos de la Tierra, sabemos que las bombas no la van a hacer reventar. Pero la línea relacionó correctamente, asoció a la luna con las explosiones de un modo diferente al cual nosotros habitualmente lo hacemos. La niña construyó una imagen poética en ese sentido, que a mí no se me hubiera ocurrido, quizás a alguno de ustedes, quizás sí, me imagino que a otros no,
Pero esa clase de razonamientos a mí me abrió mucho la cabeza para pensar en el tópico de que los niños y las niñas pueden decirnos algo que nos sorprenda y que nos haga cambiar nuestra perspectiva y nuestro modo de ver el mundo. Que nosotros también podemos aprender de ellos en ese sentido. Podemos aprender de los más pequeños y las más pequeñas, ¿mediante qué? Mediante la escucha, mediante el prestar atención y fundamentalmente mediante el abrirse a la confianza con el otro y ser respetuosos de la voz de ese otro. Porque quizás esa voz nos sorprenda, esa voz nos haga pensar a nosotros de otra manera y esa voz nos ayude a construir colectivamente otra forma de pensar la educación. Simplemente quería comentar esa pequeña anécdota. ¿Qué les pareció el encuentro? ¿Escucharon alguna vez de este programa? ¿Así? ¿O vieron algo de esto? No. ¿Les gustó o no les gustó? Me pareció muy fructífera. Bueno, les comento que subí en conjunto con los textos una actividad. Me gustaría que la leamos en conjunto, la actividad, para evacuar eventuales dudas con respecto a la misma. Por ahí no es del todo clara. ¿Hay alguien que está con una radio o algo por el estilo? Si es que pudiera... Creo que es Liliana López. Bueno, les decía, me gustaría leer en conjunto la actividad para evacuar posibles dudas, ¿sí? Nos dice, o les digo, mejor dicho, a partir de la lectura de Cohen y Waksman y este teórico, tomar alguno de los cuentos ofrecidos, es decir, Irulana y el Ogronte, o de Las hormiguitas, y realizar 5 preguntas que aborden cada una de las dimensiones del pensamiento de acuerdo al programa de filosofía con niños. 5 preguntas de dimensión crítica, 5 preguntas de dimensión sensible, 5 preguntas de dimensión creativa. En total, 15 preguntas, a partir de la lectura del texto. Si es que, por ejemplo, toman el de las hormiguitas, una de las preguntas posibles de la dimensión sensible sería ¿cómo se sentirían ustedes si es que fueran Jantipa? Así tienen que pensar 4 preguntas más de esta dimensión, 5 preguntas de la creativa, 5 preguntas de la crítica. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y fundamentar cuáles habilidades de pensamiento se encuentran interviniendo y por qué. Aquí se encuentra interviniendo esta habilidad por este motivo. Esa es la primera parte. La segunda consigna es buscar un material, canción, cuento, pintura, etcétera, puede ser cualquier material que a ustedes se les venga a la mente, y esbozar a partir del mismo una propuesta acorde al programa de filosofía con niños y niñas. No les pido una planificación en este sentido. Aclaro porque